Hola, viajantes. Hay lugares donde el silencio pesa más que el metal. Y juro que, aquel día, el silencio del piso central de Nexus Prime tenía masa. Me llamo Sal Ben, supervisor de aplicación. Debería estar acostumbrado a esto. La cápsula se cierra, la luz cambia, los monitores cantan números. Y la galaxia decide quién merece ser llamado inteligente. Era el examen integral 7 horas. Un registro por estudiante, un resultado por especie. Al consorcio le encantaba esa parte. Al consorcio siempre le encantó todo lo que sonara definitivo. Lo llamaban el mecanismo más justo jamás construido, yo lo llamaba el más caro. 17 especies ayudaron a montar el sistema. Cristales de cálculo, motores de probabilidad, cámaras empáticas, correcciones culturales, ajustes por biología, ajustes por lenguaje, ajustes por historial, ajustes por orgullo. Y entonces, los humanos entraron al programa. 3 años antes de ese examen, cuando empezaron las cohortes de intercambio, ya traían un rótulo. No en papel. En susurros. Planeta letal. Gente ansiosa. Buena voluntad, poco rendimiento. Crearon incluso una excepción estadística, una caja de excusas. Para mantener el resto del sistema limpio. Yo vi cómo pasó. Yo estaba allí cuando ese término cruzó la mesa como si fuera solo burocracia. Como si no fueran vidas. Y, entre los humanos, había una estudiante. Kira Bass. La recordaba porque sus biométricos eran siempre, contenidos. Nada dramático, nada heroico. Solo un tipo de tensión silenciosa como alguien que aprendió, temprano, a guardar oxígeno. ¿Sus notas? Bajas, siempre bajas, casi meticulosamente bajas. 38%, 41%, 39%, 40%. Lo suficiente para existir. Nunca lo suficiente para amenazar. En la sala de aplicadores, eso se volvía chiste, en la sala de profesores, se volvía lástima. Y la lástima es solo arrogancia con perfume. Aquel día vi a Kira cruzar la puerta del sector de cápsulas. Paso corto, postura neutra, mirada que no pedía nada. Eligió la cápsula 19, la de siempre. Se sentó, ajustó la nuca, cerró los ojos 2 segundos. Como si escuchara un sonido que nadie más escuchaba. Cuando la cápsula selló, mi panel mostró el patrón habitual. Rendimiento esperado. Riesgo bajo. Probabilidad de reprobación, alta. Al sistema le encanta predecir. Y yo, en ese instante, pensé que sería otra humillación pública. De las que nadie admite haber firmado. Las primeras 3 horas fueron exactamente eso. Matemática abstracta, física teórica, xenobiología comparada, mecánica cuántica, ética multidimensional. Las especies de siempre brillando, el prodigio Borak bailando antes de empezar, la selonita murmurando secuencias de memoria, el etéreo entrando como si el cuerpo fuera un detalle. Kira respondió como siempre. Casi aciertos, errores honestos, confusión inocente. El sistema registró, sumó, siguió. Yo casi me relajé. Casi. Porque a mitad de la tercera hora vi algo. Una microtendencia en sus ojos. No aparece en informes, no aparece en gráficos. Su pupila no temblaba de miedo. Su pupila temblaba de cálculo. Como si estuviera leyendo el examen. Y al mismo tiempo leyendo al examinador. Lo guardé. Y si eres un viajante de los antiguos, ya sabes lo que digo. Si algo te da una incomodidad pequeña, es porque el desastre todavía viene en silencio. La cuarta hora cambió el tono del examen. Y lo vi primero en los paneles. Una sección nueva. Una sección rara. En mi visor apareció el título. Gestión de crisis y asignación de recursos. Algunos se frenaron, no porque fuera difícil, sino porque era fea. Tenía fricción, tenía datos incompletos, tenía reloj corriendo. Un escenario simple en el papel. Una estación con fallos múltiples, soporte de vida inestable, comunicación parcial, recursos limitados.
y un contador regresivo. La mayoría hizo lo de siempre. Modelos, optimizaciones, soluciones elegantes. El Borak dibujó perfección en ecuaciones, la selonita sacó mejores prácticas de incidentes antiguos. El etéreo intentó tratar personas como variables. Y entonces vi a Kira. Ella no empezó calculando. Ella empezó decidiendo. Y eso, viajantes, es una diferencia que no se enseña. Su respuesta llegó como un plan torcido, un plan que parecía incorrecto al primer vistazo. Cortar energía del sector de investigación, redirigirla a soporte de vida, convertir la enfermería en refugio, sellar el casco con material improvisado, organizar supervivientes por habilidad práctica, no por cargo, no por tradición. Recuerdo el momento porque sentí un frío real. No miedo. Reconocimiento. Eso no era un ejercicio académico. Eso era alguien que ya había vivido algo parecido. ¿Y el sistema? El sistema tragó en seco. No fue alarma, no fue caída. Fue latencia anómala. Un intervalo demasiado corto para ojos comunes, pero largo, para mí, como para escuchar el silencio del algoritmo. Por un instante pensé. No sabe qué hacer con ella. La cápsula 19 siguió. Y yo, que debía solo aplicar y observar, me descubrí conteniendo la respiración. Como si el siguiente minuto fuera personal. La quinta hora tenía un nombre que sonaba académico. Pero, en el fondo, era una trampa. Resolución adaptativa bajo presión. Escenarios en cascada, poco tiempo, datos incompletos, condiciones cambiando mientras piensas. Vi a los mejores volverse, frágiles. El Borak perdió elegancia, la selonita perdió el refugio del ya lo vi, el etéreo se fragmentó cuando entendió que el tiempo también muerde. Y Kira se volvió más tranquila. Como si, por fin, el examen hubiera dejado de fingir. Sus soluciones eran arriesgadas. Indirectas, prácticas, a veces ofensivas para el buen gusto académico. Y aún así, funcionaban. Ella trataba cada escenario como un entorno hostil. No como un problema bonito. No se enamoraba del primer plan, ni del segundo, ni de ningún plan. Se enamoraba del resultado. Gente viva, sistemas en pie, tiempo comprado. El sistema empezó a pausar más. De nuevo, no era caída, era el equivalente digital de una verdad incómoda. ¿Cómo puntúas una respuesta que viola protocolo, pero salva todo? ¿Cómo mides inteligencia cuando el criterio real se vuelve responsabilidad bajo presión? En la sexta hora pensé que ella caería. El título parecía hecho para derribar a alguien que pasó 3 años siendo subestimada. Liderazgo y dinámicas sociales. El escenario era cruel. Varias especies, intereses conflictivos, estilos de comunicación incompatibles, malentendidos suficientes para iniciar una guerra pequeña. La clase intentó diplomacia clásica. Modelos de consenso, estructuras de diálogo, mapas emocionales. Bonito. Frágil. Kira no intentó unir. Intentó conducir. Y conducir no es mandar, conducir es evitar que lo peor ocurra. Hizo algo que yo solo había visto en mandos realmente buenos. Dejó que cada grupo creyera que tenía el control. Ofreció elecciones que eran, en realidad, corredores. Empujó egos hacia direcciones útiles. Desarmó choques antes de que se volvieran orgullo herido. Sin humillar, sin amenazar. Solo, ingeniería social aplicada a la paz. Y funcionó. El sistema se quedó inmóvil un segundo entero. Un segundo. En ese piso, un segundo era un escándalo. Vi notificaciones estallar en el canal interno. Preguntas, miedo, una sensación colectiva de que algo acababa de atravesar la pared de lo normal. Yo debía registrar un incidente. Yo debía pedir auditoría. Yo debía. Pero no lo hice. Porque una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba. Y, viajantes. Si todavía no te has unido a los viajantes, hazlo ahora por una razón simple.
Hay historias que solo tienen sentido si te quedas hasta el final. La séptima hora llegó sin aviso amable. El nombre era vago, casi filosófico. Integración de sistemas y aplicaciones no convencionales. El escenario no era un problema. Era un colapso interconectado. Múltiples sistemas estelares, fallos en cadena, decisiones locales causando desastres lejanos. Y la prioridad no venía dada. Eso rompe a mucha gente. Porque mucha gente es excelente, siempre que el mundo acepte permanecer organizado. Los estudiantes hicieron lo que sabían. Aplicaron especialidades, intentaron encerrar el caos en cajas, intentaron vencer por partes. Las respuestas eran sofisticadas e insuficientes. Kira miró el escenario como quien reconoce una mentira antigua. Y entonces hizo lo más peligroso que un sistema de evaluación puede ver. Dejó de responder el problema. Y empezó a responder las premisas. En vez de gestionar la crisis. Rediseñó las condiciones que hacían inevitables las crisis. En vez de optimizar recursos. Cambió rutas, cambió redundancias, cambió la lógica de dependencia. En vez de liderar dentro del poder. Creó estructuras donde los viejos conflictos quedaban sin función. Vi la curva de sus decisiones. Vi la dureza de su pensamiento. Pero no era dureza contra personas. Era dureza contra fallos. Contra vicios de diseño. Contra esa elegancia que mata despacio. El sistema intentó puntuar. Intentó ajustar. Intentó corregir. Y entonces, no pausó. Se detuvo. La cápsula 19 quedó en silencio operativo por demasiado tiempo. Y por primera vez en mi carrera sentí miedo de una máquina. No por lo que podía hacer, sino por lo que no podía entender. El cálculo final tomó horas. El examen ya había terminado, los estudiantes ya habían salido, los profesores ya estaban preparando discursos. Pero el sistema seguía corriendo. Corriendo como quien busca una salida matemática a una verdad simple. Nadie quería decirla en voz alta. Así que la diré aquí, en mi testimonio, para que quede registrada como corresponde. El consorcio construyó un templo. Y olvidó preguntar si los dioses del templo eran reales. Cuando el resultado apareció, no llegó como porcentaje. No llegó como ranking. No llegó como un número bonito. Llegó como una frase. En la pantalla principal, sobre el nombre de Kira Bass, apareció. Parámetros excedidos. Redefinición del sistema necesaria. Vi profesores ponerse rígidos en especies que ni se ponen rígidas. Vi administradores preguntar cómo con la misma voz con la que se pregunta por qué. Vi al consorcio hacer lo que siempre hace cuando pierde. Crear comités. Reuniones de emergencia, sesiones interminables, debates sobre definiciones. Y mientras discutían la palabra inteligencia, la realidad ya había cambiado. Porque cuando el resultado se publicó, ocurrió algo fuera de protocolo. Los humanos no celebraron como vencedores comunes. Respiraron como gente que por fin soltaba un peso. Y esa fue, para mí, la parte más extraña. No el resultado imposible, sino que para ellos parecía inevitable, como si hubieran esperado, como si ya hubieran vivido ese tipo de momento. Vi profesores releyendo interacciones antiguas, vi compañeros de clase reconstruyendo cada conversación con Kira. Sus errores, sus dudas, sus preguntas tontas. Todo cambió de significado bajo una luz nueva. Y hubo un detalle que me inquietó más que cualquier latencia. La subestimaron durante 3 años. Y ella nunca pareció ofendida. Pareció preparada. Como si la invisibilidad fuera una herramienta. Kira recibió invitaciones, títulos, cargos. Los rechazó. Dijo que terminaría su carrera. Y cuando le preguntaron cómo se sentía por revolucionar la educación galáctica, encogió los hombros. Y habló bajo, como si comentara el clima. Algún día el sistema tendría que alcanzar la realidad. El consorcio, al final,
adoptó un lema nuevo. Discreto. Y quizás sin darse cuenta, humano. Vi la frase en una placa pequeña, semanas después. La inteligencia es lo que funciona. Yo soy Saalben. Este fue mi testimonio. Y si llegaste hasta aquí, viajantes, dime solo una cosa. ¿Cuántas veces la galaxia confundió elegancia con sabiduría, antes de necesitar a alguien que simplemente no dejara que todo muriera?